Y aunque las cuentas de Máximo Montilla siguen embargadas, a los abogados de Jean Alain le apena que él continúe preso y 6 cárceles son el epicentro de las estafas electrónicas y por WhatsApp. A pesar de todo eso, tenemos que hablar del presidente de la República. Anoche más de 30 minutos, prácticamente en una rendición de cuentas, pero también en una proyección de lo que será su gobierno en lo adelante. Vamos a ver con ustedes ese tema central la mañana de hoy. Sí, señor, y yo diría que iniciar por lo que ha sido más relevante, porque como he conversado con varios amigos de anoche hacia acá, prácticamente todo había estado dicho, todo se había conversado, incluso el propio tema de la reforma constitucional, que es quizás lo que más fuerza cobra en este proceso. Ya lo había dicho en la primera etapa, luego de ganar como candidato, luego de ser candidato presidencial, y también luego de haber alcanzado la nominación presidencial de su partido. Tomando como base esto, yo quisiera que nosotros analicemos en este espacio las implicaciones que tendría una reforma constitucional, que a mi forma de ver las cosas, para lo que él lo plantea, es una reforma interesante y yo diría que hasta necesaria. Ahora, eso pudiera desatar, conociendo lo que se necesita en el espectro político dominicano para establecer una reforma constitucional, una reforma de ese carácter que cueste con el respaldo de la población, se necesita de mucho, y sobre todo 2/3 partes de las cámaras conjuntas, en la de diputados y de senadores. Tú pudieras decir que prácticamente eso le abriría una puerta a la negociación al PLD que no tenía, y que esa puerta de negociación que le abriría al PLD con votos que realmente podría necesitar Luis Abinader, y digo podría porque está supeditado a que tenga respaldo ese proyecto de reforma del resto de los partidos políticos. De ser así, el PLD es un cero a la izquierda. Sin embargo, tomando en consideración la incidencia del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo en la Cámara de Diputados. Sobre todo, no, únicamente. Bueno, únicamente. Los 3 del Senado cuenta, quieras o no. Sí. Si falta 1 o 2, están eso ahí. ¿Cuánto tiene la Fuerza del Pueblo? En el Senado, 6. Lo que sí hay que destacar, ¿tú sabes qué es? Que este es uno de los pocos momentos en la historia donde se va a reformar o se anuncia, el presidente de turno anuncia una posible reforma constitucional, estando favorecido. ¿Tú sabes por qué? Por la repostulación presidencial. Que está en la actual. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto del presidente Luis Abinader es poner en marcha esa reforma constitucional sin traumas. Y cuando digo sin traumas es que ese proyecto que se envíe solamente para lo que él señaló, que donde él fue muy enfático es que la misma será para el tema justicia, porque él habló de otras reformas, pero no necesariamente implican tocar la Constitución. Pero en este caso, para blindar, como él dice, el tema judicial, es decir, de qué forma se escogen los jueces, cómo funciona la justicia y cómo sería una justicia independiente, que solamente se reforme para ese punto. Tú tienes ahí una narrativa que tienes que sostener, y esta es la narrativa del presidente o el expresidente Leonel Fernández, que se autoproclamó como guardián de la Constitución Dominicana en el proceso pasado. Lo que quiere decir que por un asunto de coherencia, él y la fuerza del pueblo y los legisladores de la fuerza del pueblo, si quieren ser coherentes y por consiguiente tener credibilidad ante la población, tienen que mantener esa narrativa de continuar protegiendo la Constitución. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que sería lo lógico para la intención que tiene el presidente Luis Abinader de una justicia independiente, más allá de la narrativa, tiene que obligatoriamente abocarse a una reforma constitucional, porque hasta el momento hablamos de justicia independiente porque se supone que están encabezando el Ministerio Público personas que no tienen ninguna atadura partidaria ni responden a ningunos intereses. Es lo que se dice, ¿verdad? Y lo que se conoce hasta el momento, como se le ha dado el tratamiento. Pero desde el punto de vista de cómo está escrito en la Constitución, quien designa el Ministerio Público es el presidente de la República. Y por consiguiente se puede inferir en un momento que el presidente de la República puede
estar teniendo alguna incidencia en las decisiones que éste toma. No digo que sea el caso, pero sí cito el ejemplo por lo cual el presidente se ha motivado, desde mi punto de vista, a plantear esa reforma constitucional para blindar las decisiones que ha tomado o las decisiones que quiere tomar conforme a la justicia dominicana. Mira, básicamente la propuesta que yo recuerdo de Luis Abinader siendo candidato entonces del Partido Revolucionario Dominicano, moderno, corrijo, y sobre la que creo versará este proyecto de reforma constitucional, tenía 3 elementos fundamentales. Primero, la separación del Procurador General de la República, del Consejo Nacional de la Magistratura y del segundo voto de la Suprema Corte de Justicia. Y sustituirlo por el presidente del Tribunal Constitucional. O sea, que el Consejo Nacional de la Magistratura esté compuesto por 7 y que esos 7 hayan 2 que, digamos, salgan del escenario y entre un tercero. Que eso lo veo bien. Lo veo sumamente bien. A mi forma de ver las cosas, podría ser interesante, podría resultar de ahí algo positivo, sobre todo porque le quita el voto segundo al presidente y le saca el procurador que hasta ahora es nombrado por el presidente. O sea, prácticamente le quita 2 o 3 votos al presidente de la República dentro del Consejo. Lo otro es que él planteaba la creación de un Ministerio de Justicia que se encargara de los temas administrativos que actualmente le competen al Procurador General de la República, para que el Procurador General de la República sea escogido de otra forma, no sea designado por el presidente por decreto. Con lo que estoy parcialmente de acuerdo, y digo parcialmente de acuerdo, sobre la base de señalar, de apuntalar a cuál sería el método ideal de escoger a un Procurador General de la República. Hay quienes plantean de la votación. Yo estoy radicalmente opuesto a la votación para escoger a un procurador. Pero de la votación popular. Sí, sí. Porque estaría dejando sobre la base de la misma politiquería que se hace habitualmente de una campaña electoral para tú escoger a un Procurador General de la República. No solamente eso, sino que ese mismo mecanismo que se ha dicho que puede dar pie, eso habría que blindarlo bien. ¿Tú sabes por qué? Así como se dice que mucha gente del narcotráfico tienden a permear, claro, por ejemplo, el Congreso, por el tema de la cantidad de recursos que tienen, igual tú puedes tener todo lo que puede ser un procurador general. Alguien que diga, bueno, yo te voy a meter 100 millones de pesos para que tú ganes, pero ya tú sabes, entonces, ¿verdad? Yo abogo por otro escenario, que es, y fue la propuesta que cuando Luis Abinader como candidato publicó espacios pagados en los periódicos, incluso con la propuesta íntegra en lo relativo a esto, yo decía que era la más viable a mi forma de ver las cosas, si realmente lo que se buscaba era proteger el tema constitucional. Vamos a hacerlo solicitando el 75% de los votos de una de las cámaras. Si tú solicitas 3/4 partes de la votación de una de las cámaras, tú trancas luego a que la clase política en pleno se tenga que poner de acuerdo sobre la base de una figura. Totalmente. Sobre la base de una figura. Y poner de acuerdo un 75% de esos hemiciclos implica una serie de conjeturas que realmente son interesantes. Sobre todo la Cámara de Diputados. Y tú planteas otro tema, que es ¿cómo podría decirlo? El discurso de la fuerza del pueblo relativo a eso. Eso es un tema de análisis profundo. Sobre todo porque Leonel decía mucho, yo estoy en desacuerdo con la modificación constitucional, lo decía cuando estaba todavía el tema caliente, con la visión de modificar un único artículo para beneficiar a una única persona. Si es sobre la base de ese criterio, mañana puede reformar la Constitución y él establecerlo. Porque él incluso planteaba en ese proceso, la reforma constitucional debe darse, pero debe darse para bloquearla. Si él logra negociar en alguna medida eso mismo, que en vez de un 66% de los votos, o sea, 2/3 partes, pase a 3/4 partes de las cámaras conjuntas, dígase, el 75% de los asambleístas, para poder modificar la Constitución, pues yo creo que también se estaría dando un paso de bloqueo a esa Constitución para propiciar que no haya tanto, ¿cómo podría decirlo? Señores, tanta inestabilidad en el escenario. Cada 2 años aquí tenemos que hablar de reforma. Aquí tenemos una reforma constitucional. Entonces, o sea, eso no es posible. Eso no es
posible. Eso de lo único que habla es de nuestra inmadurez democrática, de nuestra inmadurez política, de nuestra inmadurez institucional. O sea, estar hablando tanto de reforma constitucional. En este caso te puedes decir, bueno, Taña, pero realmente si queremos justicia independiente, sí, pero lo que pasa es que la justicia, vamos a decir, que no es el final, es el punto intermedio, porque hay una serie de pasos, por ejemplo, para que alguien cometa un delito, tiene que violar una serie de leyes, ¿verdad? O una ley, un artículo, una ley, antes de llegar a ser juzgado, por ejemplo, o estar en manos del Ministerio Público. Lo que quiere decir que si podemos reforzar también o hacer que se cumplan esas leyes que blindan, ¿verdad?, la llegada de alguien a las manos del Ministerio Público para ser juzgado, también sería un paso importante, porque no podemos ver como que toda la solución está en la Constitución de la República Dominicana. Por ejemplo, ¿qué te dicen del Código Penal? Del Código Penal te dicen lo propio. Te dicen, bueno, entra en contradicción con la Constitución, que dice que el derecho a la vida es inviolable. Entonces, bueno, y ese artículo, señores, está bien que la Constitución es la ley de leyes, la Carta Magna, ¿verdad?, el estatuto fundamental de una nación, pero tampoco podemos condicionar todas las reformas que vamos a hacer a un país a la Constitución Dominicana, sobre todo cuando la principal debilidad aquí en República Dominicana la hace ver el que tenemos siempre que hablar de la Constitución, una reforma a la Constitución y el trauma social que eso implica, porque históricamente, ¿cómo estamos marcados? Estamos marcados porque cada vez que un presidente habla de reforma constitucional, para lo que sea, ¿en qué pensamos? Ah, míralo ahí, se quiere quedar. Se quiere repostular. Entonces, no, tenemos que madurar en ese sentido. Yo creo que Luis tiene un reto sumamente importante con esto, porque encararse en una reforma constitucional en las actuales condiciones, con tantos problemas, pudiera significar nada más y nada menos que la apertura a figuras como Danilo Medina de retornar al escenario político, y eso pudiera ser una tormenta para su carrera política, incluso para la no repostulación. ¿Tú quieres saber los problemas que él tiene? No es lo mismo luchar, contra la corrupción con un candidato presidencial que con una persona que concluyó su carrera política ahí. Y los PLDistas están dispuestos a negociar la Constitución, la reforma, pero ese es uno de los puntos que van a poner en primera plana. Y aunque el PLD está bastante golpeado por el tema corrupción, el PLD todavía es un partido muy robusto que acumula más de 20 años de experiencia de Estado, que además las reformas que tiene, buenas o malas, que tiene el Estado ahora mismo y sobre las cuales está gobernando el PRM, las hizo el PLD, es decir, que lo conoce al dedillo.